Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio de conocimiento, la Universidad Corporativa Microfertiza. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha utilidad para todos nosotros, el diagnóstico agronómico. Un diagnóstico es un proceso sistémico de análisis de datos, de información, en donde nosotros cuantificamos y valoramos una situación que ha pasado, que está pasando o que va a pasar. ¿Con qué fin tenemos esta información o esta valoración? Para buscar estrategias de manejo, para mitigar algo que está pasando, para mejorar algo que puede ser mejorado, en fin, para superar cualquier tema que el cultivo tenga de forma adversa o que vaya a tener alguna situación contraria. Siempre tenemos que tener en cuenta dos factores. Partiendo de ahí, vamos a poder determinar de una manera mucho más fácil y sencilla en dónde está el problema, en dónde es que tenemos que intervenir desde el punto de vista agronómico. Entender la interacción genotipo por ambiente nos va a dar unas herramientas mucho más claras para poder tomar decisiones y comprender todos los factores que están involucrados en la producción agrícola. Cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de la especie vegetal, de la variedad o del híbrido, es decir, de los genes que estamos nosotros trabajando e interviniendo. Estos árboles es genética, una planta de maíz es genética. ¿Y su interacción con quién? Con el ambiente. Ahora entendamos qué es ambiente. Ambiente integra tanto factores de clima, que no son solo ambiente, ojo con eso, hay veces confundimos que los factores de clima son ambiente, no. Los factores de clima integran el ambiente. Factores de clima como agua, como luz, como brillo solar, como vientos, etcétera. Pero quien más está determinando el ambiente es el manejo agronómico. Es decir, esos genes, esa genética que estamos nosotros trabajando, está alterada, intervenida por todas las prácticas de manejo agronómico que estamos teniendo nosotros. Para empezar, una densidad de siembra, alterar una densidad de población, aumentar o disminuir el número de plantas por unidad de área sembrada, por supuesto que va a haber una expresión de genes completamente diferente. Una poda en un árbol, una práctica de fertilización, una práctica de bioestimulación, sea bioestimulación con fitohormonas o una bioestimulación natural. Es decir, todo lo que esté determinando manejo agronómico está modificando el ambiente. Conclusión, ambiente es todo lo que está fuera del gen. Miren, generalmente cuando hablamos de diagnóstico o cuando vamos a evaluar algún sistema productivo o un cultivo como tal, casi siempre el eje central de ese diagnóstico termina siendo, pues obviamente el problema. Y casi siempre el problema está encaminado o enmarcado en qué? Aspectos fitosanitarios. Ojo con esto, no quiero decir ni quiero que quede en la mesa de que las plagas o las enfermedades no son importantes. Por supuesto que eso es algo relevante, el manejo fitosanitario es relevante en la producción agrícola, pero muchos problemas de plagas y enfermedades pueden estar siendo consecuencia, mas no son la causa. Y casi siempre nosotros estamos interviniendo consecuencia, cuando la causa real del problema puede estar en un problema de base, y ese problema de base puede ser una carencia nutricional que no hemos identificado o que cuando sacamos un análisis de suelos o un análisis de tejido foliar, creemos que porque hay nivel de suficiencia, tal vez la planta no manifiesta el síntoma de carencia nutricional o el nutriente no está siendo indispensable o necesario. La aversión al riesgo que hemos tenido los ingenieros agrónomos, los técnicos de campo y los agricultores a los problemas fitosanitarios,
a las plagas, a las enfermedades, que es lo que vemos, pues ha hecho en que centremos muchas veces la atención en ello, dejando en un segundo plano aspectos relacionados con la nutrición del cultivo. Tanto así que en ese dejar de lado el balance nutricional, nos enfocamos mucho en macronutrientes, NPK, y dejamos en segundo plano o como alternativa, por si acaso, los micronutrientes. Vamos a ver qué tan importantes son esos pequeños gigantes de la agricultura. Ya entendiendo los componentes del diagnóstico agronómico o parte de ellos, tenemos que tener en cuenta otras herramientas que tenemos a disposición para poder complementar nuestro diagnóstico. El análisis de suelos, el análisis de tejido foliar, los monitoreos de pH, conductividad eléctrica, los análisis de sonda de succión, el reconocimiento visual de sintomatologías y carencias nutricionales en campo. Todos ellos nos van a permitir tener una mayor cantidad de información para poder valorarla y con base en la valoración que demos, tomar decisiones y tener una recomendación nutricional, agronómica, efectiva y eficiente. Recordemos, hoy estamos teniendo como eje principal de este diagnóstico, en gran medida, la nutrición del cultivo. Muchos de los problemas, vuelvo e insisto, que estamos nosotros atacando en campo son consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De desbalances nutricionales. Ahora bien, comprender de una forma clara, pero sencilla, como herramienta para tener en cuenta una hoja de ruta de en dónde, cuándo y cómo, en qué proceso intervenir en el cultivo, hay que entender los componentes de rendimiento de cada uno de los cultivos que estamos nosotros trabajando. Para entender mejor esto, traemos unos ejemplos de cómo se determinan los componentes de rendimiento y qué son en cada uno de los cultivos. Recuerden, esta es la hoja de ruta que como técnicos debemos de tener para determinar planes de manejo. Hoy vamos a hablar sobre los componentes de rendimiento en los cultivos, es decir, aquellas variables que podemos medir en campo y que nos ayudan a estimar y mejorar la producción. Primero veamos la diferencia entre rendimiento y producción, que aunque en el lenguaje cotidiano a veces se usan como sinónimos, producción y rendimiento tienen significados distintos en la agronomía. El rendimiento es la cantidad de producto cosechado por unidad de superficie sembrada y se expresa en kilogramos, toneladas, cargas, cajas, canastillas por hectárea. Sirve para comparar la eficiencia productiva entre lotes, cultivos, tratamientos o campañas. La producción es la cantidad total de producto cosechado en toda el área geográfica cultivada y se expresa en unidades absolutas como kilogramos o toneladas. Sirve para saber cuánto se cosechó en total y es útil para la logística, comercialización o el almacenamiento. En resumen, el rendimiento es la eficiencia por unidad de superficie y la producción el total cosechado en todo el terreno geográfico. Un ejemplo claro que el año pasado mi finca tuvo un rendimiento de 20 sacos por hectárea y que la producción departamental fue de 2.000 sacos. El rendimiento es la cosecha obtenida dividido por la superficie cultivada y la producción es el rendimiento por la superficie geográfica cultivada. Si quisiéramos mejorar el rendimiento, lo debo hacer con manejo agronómico, pero si yo quisiera mejorar la producción, debo aumentar el área sembrada y esto se hace con políticas públicas o mejorando rendimientos. Los componentes de rendimiento son las variables cuantificables de expresión génica en la planta que determinan directamente la calidad y cosecha final de un cultivo por unidad de superficie. Por ejemplo, kilogramos, canastillas, cajas o bultos por hectárea. Estos componentes explican cómo se forma el rendimiento y permiten al técnico o productor identificar en qué etapa o componente de rendimiento intervenir y en cuáles hay limitaciones o oportunidades de mejora. ¿Qué componentes se determinan? Los componentes son específicos por cada cultivo, pero en general se expresa mediante una estructura de multiplicación de componentes que se pueden medir en campo y se cuantifican a través de muestreos representativos. En la mayoría de los cultivos, los componentes de rendimiento se agrupan en tres grandes grupos.
Primero, vamos a evaluar el número de plantas por hectárea. Segundo, vamos a evaluar el número de estructuras productivas por planta, pueden ser frutos, mazorcas, racimos, etc. Y en tercer lugar, vamos a evaluar el peso o tamaño de cada órgano de cosecha. Como componente de rendimiento final se estima la calidad de producto cosechado, por ejemplo la calidad morinera en el arroz, el contenido de proteína en grano de maíz o soya, calidad de taza de café, longitud, resistencia y microneir en la fibra de algodón o longitud de tallos y vida florero en las flores de corte. Y todos estos componentes de rendimiento están influenciados por prácticas de manejo como la nutrición, la poda, el riego y la sanidad del cultivo, que estará determinada por el potencial genético del material. Ahora veremos unos ejemplos. Uno de los más comunes son los componentes de rendimiento en el cultivo de café. La evaluación de los componentes de rendimiento en el cultivo de café consiste en medir en campo las variables clave que determinan la producción final por unidad de superficie. Primero, vamos a evaluar el número de plantas productivas por hectárea. Se cuenta el número de plantas vivas y en producción en una unidad de muestreo. Por ejemplo, 100 metros cuadrados y se extrapola a una hectárea. No es lo mismo las plantas sembradas a las plantas que son cosechadas. Segundo, vamos a evaluar el número de ramas productivas por planta. Se seleccionan plantas representativas y se cuentan las ramas con presencia de frutos o floración. Se promedia por planta. Tercero, vamos a evaluar el número de nudos con frutos por rama. En cada rama productiva se cuentan cuántos nudos o pares de hojas contienen frutos. En cuarto lugar, vamos a evaluar el número de frutos por nudo. Se cuenta el número de frutos formados en varios nudos y se calcula el promedio. En quinto lugar, vamos a evaluar el peso promedio del fruto o grano seco. Se recolectan frutos maduros, se despulpan, se secan y se pesan. Se puede usar el peso de 100 granos como estándar. Entonces, en resumen, una forma práctica de estimar el rendimiento en café es multiplicar el número de plantas que tenemos por hectárea por las ramas productivas por planta multiplicado por los nudos con frutos que tenemos por cada una de las ramas y esto lo vamos a multiplicar por los frutos por nudo. A este valor lo vamos a terminar multiplicando por el peso promedio del grano de la cereza y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Este factor de conversión nos dice que por cada cereza vamos a tener 0.20 gramos de café pergamino seco. Así vamos a tener un estimado del rendimiento de kilogramos por hectárea en café pergamino seco de nuestro cultivo, el cual podemos extrapolar a sacos por hectárea o a cargas por hectárea. Otro ejemplo, como en el cultivo de maíz, tenemos que evaluar el número de plantas establecidas y cosechadas, cuántas mazorcas hay por planta, cuántas hileras hay por mazorca, cuántos granos hay por hilera y al final peso de grano y la calidad de este. En el cultivo de banano vamos a evaluar el número de plantas establecidas y cosechadas, número de manos por racimo, número de dedos por mano, calibre individual del peso de los dedos y por último la calidad de cada uno de ellos. Otro ejemplo, para determinar el rendimiento en el cultivo de rosas, vamos a evaluar el número de plantas establecidas y cosechadas, el número de basales, el número de tallos por planta al año y por último vamos a evaluar la calidad que está establecida en longitud, diámetro de cabeza, días de florero y el color. Entonces, prácticas de manejo como la nutrición entran a jugar un papel importante en la relación con estos componentes de rendimiento. Por ejemplo, una deficiencia de potasio, calcio o oro pueden afectar directamente el llenado del fruto, reduciendo su peso, mientras una falta de nitrógeno o magnesio pueden limitar el crecimiento de ramas y la floración. Nutrientes como el zinc, boro y cobre serán determinantes para una eficiente polinización y fecundación. Por lo tanto, también son muy importantes para mejorar la floración y fructificación como componente de rendimiento. Recuerda que si no medimos, no podemos mejorar. Los componentes de rendimiento son una herramienta clave para tomar decisiones agronómicas acertadas. Dentro de esas herramientas de diagnóstico hay que tener en cuenta los niveles de referencia, los niveles críticos, las curvas de extracción que tiene cada nutriente con relación a la fenología de cada cultivo o las etapas de desarrollo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de manejo agronómico, estamos interviniendo la genética de un ser vivo. El material vegetal que nosotros estamos manipulando o trabajando, cultivando, vamos a tenerlo presente que va a estar permanentemente en interacción con el ambiente.
entendiendo todo este componente que hace parte de la información que tenemos que considerar para nuestro diagnóstico integral y para poder tomar nosotros decisiones eficientes y efectivas en la nutrición de los cultivos, vamos a hablar de un sistema que es simple, fácil de entender, pero que nos va a dar mucha claridad. El sistema RASPA, la relación suelo, agua, planta, atmósfera. Para entender la dinámica de la nutrición vegetal, es importante comprender el sistema RASPA, la relación agua, suelo, planta, atmósfera, donde cada uno de estos elementos van a interactuar dentro de un sistema para poder generar la dinámica de los nutrientes a través de la planta y esto a su vez en el cultivo. Los componentes del sistema RASPA encontramos agua, elemento fundamental no renovable para la vida. Cerca del 70-95%, dependiendo de la especie vegetal de la que estemos hablando, su contenido es agua. El agua regula todos los potenciales osmóticos en la planta, genera la turgencia de las células. El agua ayuda a la movilidad de nutrientes. Los nutrientes que toma la planta los toma en solución a través del agua. El agua está gobernando todos los procesos de transporte de fotoasimilados. El suelo, componente del sistema RASPA, fundamental, donde las plantas crecen y se desarrollan, sirven como sostén. El suelo es un ente dinámico. Podemos decir que el suelo tiene vida. Estamos hablando ya de biología del suelo, incluso de fisiología de suelos, en donde tenemos microflora y microfauna. El suelo tiene tres fases, fase líquida, sólida y gaseosa. La interacción de estas tres fases van a determinar la dinámica de los nutrientes minerales que la planta toma. El componente planta. La planta podemos entenderla como el eje principal de este sistema RASPA. La planta es una fábrica de conversión de energía. Energía que se transforma gracias a los insumos que obtenemos a partir de dónde? Del suelo, con los nutrientes minerales, del agua y de la atmósfera, donde interactúan todos ellos en procesos fisiológicos para producir ¿qué? Alimento, materias primas. Todo lo que hace la planta es convertir energía. Y por último, el componente del sistema RASPA atmósfera es aquel que contiene elementos fundamentales para la vida. La atmósfera contiene el carbono, insumo, sustrato vital para la fotosíntesis. Encontramos el oxígeno, encontramos otros elementos como el nitrógeno también, pero también la atmósfera actúa como una barrera natural para los rayos del sol. Luz que está directamente interviniendo, ¿en dónde? En la fotosíntesis. La atmósfera también gobierna todos los factores de clima, el viento, la lluvia, la temperatura. La interacción entre estos diferentes componentes nos va a permitir tener una visión mucho más integral de la dinámica de los nutrientes, cómo los nutrientes que son proveídos desde el punto de vista mineral a través del suelo, que son absorbidos por la planta en solución acuosa, donde las raíces con su capacidad exploratoria y minera toman agua con nutrientes, los cuales se transportan a través de la planta gracias a esos potenciales hídricos o gradientes de potencial hídricos que tiene la atmósfera, en donde la planta termina siendo prácticamente un intermediario entre la atmósfera y el suelo. Hay elementos minerales esenciales para la planta que se mueven gracias a esta interacción. Caso boro, caso calcio, son elementos que se mueven por la corriente transpiratoria de las plantas, lo cual es un continuo entre atmósfera, planta y suelo. Hemos terminado el contenido por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta aventura educativa. Los esperamos en los siguientes módulos. Recuerden, los micronutrientes, pequeños gigantes de la agricultura. Microfertiza
calidad que genera vida. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes.